La pólvora. Ya son las 7 de la mañana con 49 minutos, 7 con 49, ya está listo aquí en el estudio Miguel Zacarías. ¿Cómo estás, Miguel? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Chuy, buenos días, Rita. Buenos días. Zamora. Bueno, el tema de la seguridad, en esto que las propias autoridades hablan, es que la seguridad es un tema complejo, que es un tema que tiene sus picos, sus altas y sus bajas. Y bueno, justamente en estos días parece que estamos viendo, ya estamos a punto de cerrar el mes, faltan 4 días para cerrar el mes y pues veremos lo que dicen la frialdad de las cifras. En este momento, por lo que hemos estado reportando, pues vivimos una parte crítica en lo que tiene que ver con las cifras y los hechos, por la masacre en San Bartolo, lo que ha pasado en León, que hubo homicidios el fin de semana, lo que pasó ayer en Salamanca, la fosa en Irapuato, y por supuesto el tema de la Guardia Nacional, el tema de la Guardia Nacional que, finalmente, hoy Omar García Harfuch sale a defender, pues es normal, o sea, claro. Sorprendería que no lo hiciera. El tema es justamente lo que platicábamos ayer, ya hoy con puntualidad en esta nota de reseña de los casos en que se ha visto envuelta la Guardia Nacional, conocidos, pues nos da muestra de eso, y esos son los conocidos. Ayer me escribían alguien que fue pues, importante en el tema de seguridad aquí en el estado, sobre un hecho que en algún momento se dio aquí en León, y eran elementos de la Guardia Nacional que pues tuvieron una participación por lo menos extraña o intervención extraña en el robo a una recicladora, ¿sí? En cámaras se les dio seguimiento y resulta que en un robo con violencia llegan a una base. ¿Las Trojes tienen una base, Rita Zamora? ¿Las qué? ¿La Guardia tiene una base en Las Trojes? En Las Trojes, sí. Bueno, el tema es que se les da seguimiento, las cámaras lo registran, pero no pasó nada. O sea, no pasó nada. O sea, lo denunciaron, ya hicieron todo lo que tenían que hacer las personas afectadas. No, pues simplemente se les avisó al mando superior, no pasó nada. Y así como estos hechos, hay más. Y por supuesto que no se trata de satanizar a una corporación, simplemente se trata, ¿y cuántas, Chuy, te platicaron a ti, Rita, en corto, de ciertas intervenciones que no llegaban, pues porque no había evidencias, pero había pues esa sospecha, y se reportaba al superior y pasaba a la Guardia Nacional, que incluso pasó quejas de acoso a mujeres en los ciudadanos, o sea. Y el tema no es, insisto, satanizar, porque así como pasa con la Guardia Nacional, pasa con las policías municipales, pasa con la policía municipal, pero no hay un seguimiento, no se sabe qué pasa con esos elementos que son procesados, simplemente se les cambia de adscripción. O sea, oye, vete a otro lado, y probablemente sigan haciendo lo mismo. El tema de la limpieza de las policías, de nuestras policías, es un asunto inacabado y lo seguirá siendo. Ahora está este tema, y está el tema de la limpieza de las policías, y está el tema de las fosas. ¿Qué está pasando con este asunto? ¿Dónde está el fin? Es decir, y pareciera que no tiene, o sea, tú que estás más metido en temas de seguridad, pues reporteas y sabes de casos de posibles, ¿cómo se llama? Una posible zona de hallazgo. Así es. Son zonas de hallazgo en donde se está excavando, ¿cuántas zonas de hallazgo hay en este momento en el estado que hoy pues lo normalizamos? El estado, el municipio de León hace un trienio, 2 trienios, no tenía un departamento o una que buscara áreas para fosas clandestinas, Rita, o sea, sí, y hoy existe. Hoy, antes hablábamos de fosas, bueno, de los tiempos
y no hace mucho tiempo, hace 8 años, que Miguel Márquez negaba el tema, Carlos Amarripa negaba el tema de las fosas clandestinas, el tema de que hubiera, el tema de las desapariciones, que si se iba con el novio, llegó a decir Miguel Márquez, y en 8 años hemos visto cómo este fenómeno ha llegado... Se ha destapado, Miguel. Exacto. Nada más. Exacto. Porque, sí, no que no lo reconociera no quiere decir que no existiera. Exacto. O sea, y ahí está, esta fosa en Silao, en Silao, y hablamos de León. Cuando antes hablaba de las fosas clandestinas y parecía que era un tema que estaba muy ligado incluso a la frontera con Michoacán, Salvatierra, todos esos lugares, municipios en donde se concentraban. Y hoy no, hoy ya tenemos León, Silao, Irapuato, en el corredor industrial, fosas, y tú dijeras, pues no en lugares inhóspitos, no en lugares alejados, en León donde se han encontrado. Y dices, ¿dónde está el fin de esto? Y estamos hablando de fosas clandestinas porque son personas, pues obviamente que lamentablemente, en su gran mayoría, fueron asesinadas y enterradas en lugares... Las fueron acumulando, las fueron apilando, como entonces, en este caso. Dices, ¿dónde está el fin a este drama nacional? Porque no es privativo de Guanajuato, pero obviamente pues Guanajuato, por tener una guerra de cárteles, pues tiene este Ahora, Miguel, fíjate que sale este tema y dices, ¿dónde está el fin? Pues no se sabe. ¿Por qué? Esta comunidad de Rancho Nuevo de Llanito, que está en Irapuato, en los límites con Silao, ya había sido reportada. Sí. Ya habían dicho, ahí hay muchos cadáveres, por favor busquen a las autoridades, pero como no había una denuncia formal, hasta que el olor desafortunadamente a las personas que fallecieron invadió al resto de la comunidad, es como pudo entrar la autoridad. Pero tengo información muy certera de que desde hace varios meses se había denunciado que en esa zona había o puede haber, no nada más estos 17, puede haber muchos más cuerpos, pero el crimen organizado, y no voy a decir nombres ni organizaciones de las buscadoras, fueron amenazadas directamente, por eso no vimos ninguna participación de ningún grupo. Ajá, de buscadoras. Fueron amenazadas de muerte directamente si se metían ahí. Claro. Entonces, por esta situación, pues esperan hasta que desafortunadamente huela muerto para que puedan entrar, Si no hubiera pasado esto, no llegan las autoridades. Pero estamos hablando ahí de una omisión de la autoridad. Es una omisión, porque ya les habían dicho, pero como no existe... ¿Pero autoridad de qué nivel? Pues denunciaron a nivel de la Fiscalía, denunciaron también con las autoridades estatales, para decir, bueno, allí en ese lugar hay indicios, tenemos no uno, tenemos 20 reportes que se ha visto esta actividad, pero hasta que surgió el olor putrefacto, fue cuando iniciaron estas investigaciones, solicitaron bien, o sea, las órdenes de cateo, pero ya les habían dicho, y les dijeron, nosotros no vamos a poder entrar porque tenemos amenazas de muerte a varias compañeras. Las en ese lugar, en automático, con esas solas denuncias, tendrían que haber entrado y hacer pues una inspección mayor, ¿no? Y son varios temas los que abordas, el tema de los tentáculos del crimen organizado que llega a esos niveles, o sea, es decir, no solamente hay bandas que comercian hidrocarburo ilegalmente, que extorsionan, que se disputan el mercado de la droga, sino que desaparece y obviamente amedrenta a las buscadoras. Y estamos hablando hoy de un gobierno estatal, de una gobernadora que ha manifestado una preocupación, creo que genuina, por el tema de los desaparecidos y de las madres buscadoras, porque desde que era secretaria de gobierno, Livia Denis García está cerca de ello. Pero de pronto la voluntad de una gobernadora quizá no alcanza todavía para permear en todas las corporaciones, para ser sensible a estas peticiones de intervención, y estamos hablando de un caso, de un municipio. ¿Cuántos hay en el resto de los municipios? León tiene hoy una instancia en seguridad que tiene que ver con unidades de búsqueda. Pertenece a la Secretaría del Ayuntamiento, ni siquiera a la Secretaría de Seguridad. Bueno, a la Secretaría de Ayuntamiento. ¿Cuántos municipios la tienen? O sea, hablando de León, porque es un municipio que pues, tiene una organización
vasta, robusta y que le da para eso. En otros municipios ni siquiera les alcanza para eso, a lo mejor ni voluntad tienen, y son las propias madres buscadoras las que se tienen que abrir paso de eso. Es un tema serio y es una vertiente más de la parte de la inseguridad, y obviamente por eso entendemos que no se puede, pues solamente podemos concentrarnos en las cifras de los homicidios dolosos, y si bajan y si suben, que ahorita está una crisis, y qué pasa en Salamanca, qué pasa con el tema de cobro de derecho de piso. En fin, es un tema muy complejo, y a veces alguien me decía, dice, ahorita, bueno, dice, el nuevo comienzo, dice, se acabó la suerte a Juan Mauro y al fiscal, a la triste. Pues no es que se acabe la suerte, me parece que creo que están haciendo su esfuerzo, hay cosas que se están haciendo bien, pero el problema es tan complejo y tan grave que no se puede, o sea, unos cuantos meses de buenos resultados en un dato no te alcanza. Y no te alcanza si vemos estos casos como la Guardia Nacional. Estás luchando todos los días, solicitando órdenes de cateo, haciendo estas detenciones importantes, en teoría en conjunto, pero resulta que el amigo que tienes de aliado, o el aliado, ¿sí?, pues está haciendo cosas malas como la Guardia Nacional. El enemigo está en casa, en fin. Bueno, platicamos de esto y de otros temas. Ayer creo que nadie se dio cuenta de que la regó Morena en el tema de de los dictámenes, y vamos a platicar ya de los escenarios que se prevé calientito para el próximo jueves en el Congreso local con el tema de las iniciativas de despenalización del aborto. Así es, y quédese con nosotros porque en los próximos 30 minutos vamos a tener las dos versiones, las personas, las organizaciones que están a favor del aborto o de los derechos de las mujeres, y las que están en contra. Vamos a tener importante estos testimonios. Por lo pronto son las 8 de la mañana con 1 minuto, vámonos a la pausa y al regreso las entrevistas. La pólvora. Con 51 minutos, estamos listos para la segunda pólvora. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué tal, Chuy? Nuevamente, buenos días. Bueno, pues intenso esta mañana con nuestros invitados. Poder Judicial, tema de la despenalización del aborto, dos temas que serán noticia en esta semana, lo que se trata en el Congreso local y lo que hagamos el próximo domingo en las urnas para elegir a los integrantes del Poder Judicial Federal. Bueno, y me escribe Héctor Díaz Esquerra, quien me dice que las células de búsqueda en los 46 municipios están establecidas desde 2022, dice, todas están funcionando, porque le pregunto que si todas están establecidas, todas funcionan, y la vida dice, es correcto, dice, me das chance, te paso, me dice el último informe. Bueno, ya estaremos aquí, ojalá pronto también nos pueda acompañar por aquí Héctor Díaz Esquerra, porque él es el titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, y bueno, por supuesto que si alguien puede tener la realidad de los sitios donde hay fosas clandestinas y las posibilidades de hallazgo, bueno, pues es Héctor Díaz. Le mando un saludo. Tal vez porque no sabe, no escuchamos de mucho el trabajo de las otras unidades de atención ¿cómo se llama? Unidades municipales de búsqueda. ¿No? Así y la de León, pues la conocemos porque sabemos el trabajo que se está haciendo y en lo corto, y sí, efectivamente desde el 2022 está funcionando. Así es, bueno, pues así las cosas. Y bueno, pues el tema de la seguridad seguirá dando que hablar, insisto, estamos a 4 días del cierre de mes y vamos a ver qué pasa, y sobre todo también con el otro tema que tiene que ver con el cobro de derecho de piso, Chuy, que es un tema de estos que es un delito, ¿cómo puedo explicarlo? O sea, que no todos se atreven a denunciar. Hemos escuchado desde hace varios años que denuncien, que confíe la gente en denunciar. No sé si la gente que es víctima de esto, que van y le cobran directamente, porque una cosa es que te manden, que te llamen de un penal, de un número telefónico, claro, y que puedas tranquilamente mandarlos a volar
a que lleguen ahí, que llegue alguien. Con un papelito, con un número que tenías que comunicar. O sea, personalmente, o sea, ese es el punto, ¿no? O sea, de pronto se habla nada más de las llamadas que vienen desde penales y dices, bueno, pues esas relativamente pues es fácil evadirlas, ¿no? Claro. Pero cuando tienes a alguien que va y te cobra personalmente, te entrega un papelito y que dice, tienes que darme esto, si no, o sea, pues cualquiera se asusta si alguien llega a mi casa y me dice, oye, me tienes que dar esto, si no algo le pasa, pues en la propia incertidumbre. No, y todavía con la amenaza, si denuncias, ya saben quién eres, pues si te estás viendo a la persona que llega a tu negocio y te está extorsionando, y también tienes esa disyuntiva, ¿no? Es decir, bueno, denuncio. ¿Y qué me pasa? ¿Y qué me pasa? O cierro mi negocio, ¿qué es lo que está pasando en Celaya, ¿no? Todo el mundo dice, ya no voy a trabajar para estas personas, pues gano muy poco en el negocio, se bajaron las ventas, mejor cierro. Es un delito que es como decir, invisible, silencioso, porque no hay forma, es los que más complejo de denunciar, porque no sabes qué pasa si denuncias. Cualquier otro delito, pues lo denuncias y tienes una relativa seguridad de que no te va a pasar nada, pero el simple hecho de aquí de denunciar y saber qué es lo que pasa si denuncias esto, qué le va a pasar a ti, a tu familia, a tus propiedades, pues sí te genera ya una zozobra que ya en sí mismo es un tema que no se contabiliza. Se contabiliza y además, Miguel, al principio veíamos que estaban sobre los negocios, pues que no generaban tanto, que no están tan visibles. Se iban sobre tortillerías, empezamos a ver, negocios muy no tan visibles. Pero ayer, por ejemplo, en Salamanca, ya se fueron contra una cervecera, contra una cementera, balearon ahí las fachadas. En Irapuato ya ha habido también episodios así. Es cierto, están trabajando, hemos visto detenciones importantes de varias bandas, pero algo está pasando ahí. No, y el tema es que no pueden con esto. El problema es eso que dices, ¿se está haciendo algo? Sí, se está haciendo algo. Hay una respuesta de la autoridad, hay una respuesta, pero esa respuesta es insuficiente. Y vuelvo al dato, dices, si pudiéramos contabilizar no cuántas personas son víctimas del delito, sino cuántas personas en Guanajuato viven en la zozobra porque han recibido alguna llamada, amenaza, o que ha llegado alguien con el papelito, pues no creo que nos iríamos para atrás. Y eso, cuando dicen aquello de que cuando pierdes la tranquilidad pierdes muchas cosas, pues tienes toda la razón. O sea, no hay como llegar a tu casa y sentirte seguro y que sabes que no pasa nada y que ahí no te va a ocurrir nada. Y ya no nada más es la modalidad de extorsión que veíamos de llamada telefónica, donde pues la principal recomendación era muy fácil, ¿no? Pues cuelga. Pero con este tipo de situaciones, ¿qué haces? ¿Cómo reaccionas? ¿Dices sí? ¿Dices no? ¿Y cuántas, como bien lo mencionas, Miguel, cuántos casos hay ahí en esa lista negra, ¿no? ¿Cómo se le llama a los delitos que no se denuncian? Así es. Entonces, sí, la lista negra y la cifra negra. La cifra negra. Cifra negra, pero también ha habido, creo que ha faltado un poquito más de difusión, porque ha habido unas sentencias importantes de 8, 15 años que se van juntando con otros delitos, pero por esto de extorsión. O sea, sí, ya empezaron las primeras denuncias, sentencias, ha habido los resultados, pero también vemos cómo en zonas como ayer en Salamanca y en Irapuato, pues la verdad es que no paran las extorsiones, y ojalá este grupo antiextorsión tuviéramos un poco más de información, ¿no?, de lo que está haciendo, porque también lo está haciendo la Fiscalía. Totalmente de acuerdo. Bueno, rápidamente, se nos acaba el tiempo, pero nada más el tema del avance de la despenalización del aborto, de los dictámenes. Ayer se aprobó el dictamen por unanimidad. Morena se equivocaron los dos diputados de Morena y lo votaron por unanimidad, por tratar de poner ahí un candado, decir, quiero que se agregue en el dictamen esto. Al final terminaron votando, entiendo, por error, por unanimidad, porque creyeron que nada más votaban la adición que ellos propusieron de Morena al dictamen y que no iba a esto a repercutir en el voto general. Al final, en el papel va a parecer que Morena votó a favor. Oye, Miguel, y ahí es donde uno no se puede explicar todos los asesores que tiene, toda la estructura. El tema es que parece que un asesor sí llegó y le dijo, alguien se acercó a decirle al doctor Antonio Chaurán que se estaba equivocado, que había algo.
y él pues como que lo ignoró, lo ignoró. Buenísimo, así, pues ¿no? bueno, pues al final eso ocurrió. Bueno, nada más decirte que en Morena me llamó la atención, hay una publicación de la regidora Fernanda Arellano, que es de Guanajuato Capital, quien pues habla ahí de que les dice a los de Morena, pónganse las pilas. Dice, si alguna diputada o diputado de Morena vota a favor de que se archive la iniciativa que despenalice el aborto, lo que debe hacer después es renunciar e irse a su casa. Le estarán fallando a la lucha feminista, una lucha que es de izquierda y que nos ha costado sangre. Ahí no caben pensamientos personales, están para representar luchas e ideales de la ciudadanía, para que veas que en todos lados se cuecen habas. En Morena también hay dudas, ¿sí? Luego me dice David, David Martínez, todos los 11 vamos a votar. Ok, también David, pero las dudas no son sembradas de oquis. O sea, hay gente que en Morena duda no lo hará con convicción. De que si van a votar los 11, si el bloque está unido, unificado en un solo propósito. Ya pues seguimos platicando estos temas en los siguientes 2 días. Por lo pronto, vámonos con la del estribo. Bueno, y hoy tenemos una efeméride, recordamos hace 21 años. Esta canción es de un disco que se llama Con Todo Respeto, cuando todavía sacaban discos los grupos musicales. Con Todo Respeto de Molotov, esto se llama Amateur. Molotov hizo unas versiones muy interesantes de canciones, y esta es Amateur de Amadeus. Una canción noventera. Sí. No va a decir que no la escuchaste. No, y Molotov la verdad es que vino a revolucionar la así es, ¿no? Y aquí hace covers de Falco, de Chicoche, de Los Amantes de Lola, un disco bastante interesante de Discazo, Molotov. 21 años ya estamos viejos. 21 años tiene este disco que se lanzó, Con Todo Respeto, así se llama este disco de las versiones. Oye, de y Molotov. que cuando ibas a estos conciertos, por ejemplo aquí en Guanajuato, en el León, en Celaya, mucha gente pues se acostumbraba, pero mucha gente no estaba acostumbrada a este tipo de conciertos, de denuncias, y la verdad es que vino a cambiar totalmente. Y las palabras con las que se expresa Molotov. Y yo me acuerdo que cuando lanzaron Molotov era como las leperadas. Sí. Y hoy escucho el reggaetón y Molotov es eres light. Es romántico, Molotov de pecho. Así es, muy bien. Muchas gracias, Miguel. 9:01, vámonos a la pausa, al regreso, el segundo tiempo de los deportes.